Muchas gracias. ¿Cómo puede Colombia alcanzar mejores resultados y mayor productividad, tener más y mejor capacidad para competir, para innovar y para atraer más inversión extranjera? Ese es, creo yo, el principal interrogante que motiva este panel. El Estado colombiano lleva un buen número de años adelantando una política de proyección e inserción en mercados internacionales, a la par con una política común a varias administraciones que incluso algunos llamarían de Estado, para proveer a los inversionistas más herramientas y más mecanismos para garantizar la protección de su inversión en el territorio nacional. Dentro de estos mecanismos encontramos desde luego los acuerdos internacionales de inversiones, que consignan al arbitraje como el mecanismo principal para la resolución de disputas o diferencias. Pero ¿cuáles instrumentos internacionales o domésticos hacen de un Estado una jurisdicción competitiva en materia arbitral? ¿Es solo el alto flujo de inversión extranjera directa? ¿La seguridad jurídica? ¿Una política de prevención y defensa efectiva de disputas? ¿Unas instituciones fuertes y verdaderamente autónomas? ¿Una ubicación geográfica privilegiada? ¿Instituciones arbitrales administradoras avanzadas? ¿Un sistema judicial predecible y célere, o de pronto no tan predecible y no tan célere? ¿Una suerte de combinación de todo lo anterior? Las estadísticas parecerían indicar que con la entrada en vigor de los acuerdos internacionales de inversión, los flujos de inversión extranjera directa sí se incrementan, pero mayor inversión no necesariamente significa mayores controversias o más arbitraje, aunque claramente sí significa mayor confianza y mayores indicadores favorables de percepción para hacer negocios. ¿Qué otros elementos son, digamos, necesarios para reforzar la competitividad? Ese es uno de los interrogantes que le planteo desde ya al panel y sin más prolegómenos le doy la bienvenida a nuestros conferencistas y en primer término la palabra a la doctora Rosario para su intervención. Gracias, Santiago. Y bueno, primero que todo quiero dar las gracias por la invitación a este foro tan importante. Verdaderamente, digamos, me parece muy interesante poder empezar a hablar de competitividad a través de estas discusiones. Yo quisiera, primero que todo, contarles qué es el Consejo Privado de Competitividad. De golpe, ustedes se preguntan, ¿y esa persona qué hace ahí? ¿No es cierto? Entonces, el Consejo Privado de Competitividad, y voy a enfatizar la palabra privado, es creado por empresarios, ¿sí? Y el propósito del Consejo es trabajar en políticas públicas junto con el gobierno, ¿no es cierto?, para que mejore la competitividad del país. Y cuando uno se pregunta, ¿y por qué trabajar por la competitividad de un país? O sea, ¿eso qué quiere decir? ¿A quién le importa la competitividad? Pues lo que uno sí ve es que los países más competitivos son los países que realmente tienen la mejor calidad de vida. Son los países donde el ingreso per cápita es mucho más alto y son los países donde los ciudadanos sienten y están más satisfechos con la vida que llevan. Pero también cuando uno piensa, digamos, en competitividad y en los rankings de competitividad donde aparecemos, ¿no es cierto?, donde aparecemos en varios rankings internacionales de competitividad, pues así como nosotros los vemos acá, pues los ven los inversionistas de otros países y realmente, digamos, es la forma como nosotros podemos vendernos en el exterior para atraer inversión a nuestro país, y la inversión pues finalmente es necesaria para que la inversión, digamos, privada, para que haya desarrollo, para que haya crecimiento, para que haya generación de empleo y generación de riqueza. Nosotros seguimos en el Consejo y en el Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación varios índices de competitividad. Los tres son el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, el cual evalúa la competitividad de 140 países, el Doing Business del Banco Mundial y también el Índice de Competitividad del IMD. Y en general, digamos, estos índices coinciden en dónde es que están como las limitaciones para que Colombia verdaderamente pueda ser un país más competitivo y mucho más desarrollado.
Y voy a hacer referencia en particular al índice de competitividad global, que es del Foro Económico Mundial, que mide, digamos, la competitividad de 140 países, y voy a explicarles un poco, digamos, cómo, digamos, mira cuáles son esos pilares que verdaderamente determinan la competitividad. Y lo que uno ve en ese índice es que están divididos en 4 grandes bloques. Un bloque que es el que es bien relevante para nuestra conversación de hoy, y es el que tiene que ver con las condiciones habilitantes de un país, las condiciones, digamos, que son casi que las mínimas y las básicas para que un país pueda competir con el resto del mundo. Después sigue todo lo que tiene que ver con otro bloque que tiene que ver con el capital humano, o sea, todo lo que tiene que ver con educación y salud. Otro gran bloque que tiene que ver con la eficiencia de los mercados, o sea, qué tan protegido es una economía, qué tan, digamos, tanto comercializa con el exterior, qué tan flexible es su mercado laboral, qué tan accesible es el sector financiero. Y hay otro grande bloque, digamos, que tiene mucho que ver con productividad, porque finalmente para ser competitivos tenemos que ser productivos, pero ahí no me voy a referir ahora yo, que tiene que ver con la capacidad del país de tener innovación, de su ecosistema de innovación. Pero volviendo al tema al inicial, al gran bloque de condiciones habilitantes y al tema de la inversión y por qué es que nos importa la competitividad para atraer inversión, entonces tenemos 2 que son muy relevantes. Uno, que es la calidad de las instituciones, y el otro que es las condiciones macro. En esas condiciones habilitantes también está la infraestructura, y otro que es muy relevante en este momento, que es la capacidad del país de adoptar tecnología. Pero, digamos, sigamos con el tema de instituciones y el macro. Cuando uno mira cuáles son los determinantes de la inversión y cuando miran, digamos, que si entran o no a un país, claramente la parte macro es muy relevante. La parte macro, lo que tiene que ver con el crecimiento de la economía, el crecimiento del PIB, muy importante. La parte de inflación, digamos, cómo son los precios en el país, es muy importante, pero igualmente, digamos, incluso mucho más. Digamos, esa parte macro es como en la cabeza de un inversionista, ¿no es cierto? La parte macro, e igualmente después venimos al tema tributario. O sea, una de las condiciones, digamos, que de lo que miran los inversionistas es qué tan competitivo es el estatuto tributario de un país y qué tan favorable es o no para los inversionistas extranjeros y pues sí para operar en el país. Y luego el otro que es fundamental pues es el tema de la calidad de las instituciones, y como lo define el Foro Económico Mundial, es el marco legal y administrativo mediante el cual interactúan el sector privado y el sector público en la generación de la riqueza de un país. Y un inversionista no va a venir a un país si siente que, digamos, para que se le proteja la propiedad o para que se le cumpla un contrato, o sea, no vendría si piensa que va a tener que gastar mucho tiempo y mucho dinero, ¿no es cierto?, haciendo que se le cumplan sus derechos. Y es un tema, finalmente, es un tema de confianza. Pues bien, cuando uno mira cómo le va a Colombia en estos indicadores en términos de calidad de las instituciones, pues a Colombia no le va bien. O sea, nosotros en promedio, o sea, nuestra posición en el índice del Foro Económico Mundial, digamos, como país en promedio, ocupamos la posición 60 entre 140 países. Pero cuando nos ponemos a mirar qué pasa en la parte institucional, pues ya nuestra posición es el puesto 89 entre 140 países. Y cuando uno entra, digamos, este pilar de instituciones, pues tiene muchas, digamos, muchas subdivisiones, pero hay uno que es fundamental y tiene que ver con cuál es, digamos, esto que voy a mencionar es obtenido de una encuesta que se le hace a los empresarios,
y es claramente la percepción de los empresarios, o sea, no es un dato duro, sino que es percepción de los empresarios, y cuando se les pregunta por la independencia del sistema judicial colombiano, pues ya digamos la calificación que ponen es, o el puesto en que quedamos es 112 sobre 140 países. Y cuando se le pregunta la capacidad del marco legal para solucionar los conflictos, estamos en el puesto 121 sobre 140 países. Y también, digamos, otro que es otro indicador que también se mira muchísimo, sobre el cual incluso uno sobre estos indicadores podría tener, digamos, dudas, pero digamos son los que hay, los que hay para compararnos con el resto de países. Y cuando uno mira, digamos, la capacidad de este país para hacer cumplir los contratos, el indicador del Banco Mundial, pues estamos en el puesto 177 entre 190 países. Entonces, Santiago me pregunta que, digamos, que qué es lo que termina determinando, ¿no es cierto?, la competitividad y la posibilidad de que nos llegue inversión a Colombia. Pues sí, claramente, este tema que tenemos acá influye muchísimo, ¿no es cierto? Porque, digamos, si uno no tiene la confianza, pues no va a venir a ese país. Y la pregunta de si tener este mecanismo alternativo, digamos, genera como la posibilidad de que haya como más confianza o que atraiga más inversión, pues claramente, dados los datos que les acabo de comentar, pues claramente, ¿no es cierto? Claramente, si yo como empresario, como inversionista internacional, pues no tengo la confianza, y si me están diciendo que me demoro como 4 años en hacer cumplir un contrato, pues claramente, digamos, este mecanismo como mecanismo alternativo, claramente que termina incidiendo en la decisión, aunque tengo que decir que no es lo único que va a incidir en la decisión de un inversionista. Muchas gracias, doctora Rosario. Le doy la palabra al doctor Jorge Humberto. Un pequeño anuncio administrativo antes. Si tienen preguntas, pueden ir haciéndolas desde este momento a través de la aplicación, pues para seleccionarlas y hacerlas al panel. Doctor Jorge Humberto. Bueno, muchas gracias por invitarme a este certamen. Para mí resultó, Santiago, un acertijo vincular la noción de competitividad de la que Rosario ha hablado con la temática propia y acotada del Congreso en torno al arbitramiento, que es una modalidad específica de resolución de conflictos. Y para poder llegar a unas breves anotaciones en materia de arbitramiento, específicamente en relación con los litigios inversionista-Estado, creo indispensable comenzar diciendo que todas las fallas, todos los defectos de nuestro sistema jurídico, aguas abajo fluyen e inciden en los procesos de adjudicación del derecho, tanto por los jueces ordinarios del Estado como por los jueces arbitrales. Y de manera muy esquemática, porque creo que tengo 17 minutos, tengo que decir que hay unas grandes patologías que enuncio porque el auditorio es experto e ilustrado y no requiere que yo me explaye en cada uno de ellos. Comenzaré por decir algo que debería causar estupor y no causa. Las reglas subconstitucionales y contractuales pueden ser arrumadas por los jueces con olímpica facilidad. Y doy unos pocos ejemplos. Para escándalo mío y quizás también de ustedes, los ríos Amazonas y Atrato, sentencias Mauricio Alfonso de la Corte Suprema y Constitucional, son personas. O sea, no son cosas de la naturaleza cuya regulación está contenida pues
en la plataforma o placenta del libro segundo del Código Civil, con todos los desarrollos posteriores que hay en materias como la propiedad rural o como la protección del medio ambiente. Pero la placenta o plataforma es el Código Civil, el cual trata ríos, calles, puentes, volcanes y montañas como cosas de la naturaleza. Que los órganos judiciales del más alto nivel de Colombia digan que son personas, a mí como abogado me causa la más profunda estupefacción. El derecho es una disciplina social que vincula personas físicas como nosotros o entes colectivos que resultan de los procesos de asociación y definen entre ellos esquemas de derechos y obligaciones. Esos derechos y obligaciones, ¿para qué digo yo estas simplezas? Pueden provenir de la voluntad de las personas o de la regulación. Tratar como personas a los ríos, y de ahí pues se desprenden cualquier tipo de posibilidades, conduce a situaciones tan aberrantes como, si los ríos son personas, tienen derechos, pues para eso se dice que son personas. Si tienen derechos, pues tienen derechos de todo tipo, incluidos los fundamentales. Si los derechos fundamentales son susceptibles de la acción de tutela, pues por supuesto puede haber tutelas en favor de los ríos. Y como las personas, así llamadas personas, ríos u otros seres de la naturaleza inerte, carecen de personería jurídica, pues cualquiera puede asumir su representación judicial. Por esta vía, cabe vaticinar que terminaremos en materias tan graves, tan delicadas, tan complejas, tan ideologizadas, tan llenas de incertidumbres técnicas como las ambientales, en poder de lo que los jueces soberanamente digan. Por supuesto, con esto se van de calle todas las regulaciones legales. Los contratos pueden ser modificados retrospectivamente o retroactivamente. Y por mi experiencia en el mundo de los seguros, específicamente en el mundo de las rentas vitalicias, lo puedo afirmar aquí. El contrato de renta vitalicia consiste, como ustedes bien lo saben, en que alguien dentro de los moldes de la seguridad social o por fuera de ella entregan un capital que es una prima, la prima es el capital es la prima, para que un asegurador le garantice de modo vitalicio una determinada prestación que se ajusta por inflación, asumiendo el asegurador la contingencia, uno, de extralongevidad del beneficiario de la renta, y dos, lo que pase con la tasa de interés del mercado. Un infinito número de sentencias judiciales aniquilaron ese mecanismo de protección para la gente mayor. Sencillamente lo aniquilaron. No hay ninguna compañía de seguros, salvo una, que lo ofrezca, y lo ofrece exclusivamente para los afiliados al fondo de pensiones que hace parte de esa organización empresarial. Estos son resultados del desbordamiento y de la exorbitancia de la tutela. Y el tercer ejemplo es este: las reglas legales de acceso al sistema general de salud pueden ser modificadas ad libitum por los jueces. O sea, uno no puede concebir un sistema público de salud donde existe una cotización acotada que no puede ser modificada, que da acceso a un paquete de beneficios que se llama Plan Obligatorio de Salud. Eso nos rige en Colombia. Los jueces, con razones de justicia social respetabilísimas, yo no tengo objeciones a su sentido de la justicia, pues extienden a voluntad los beneficios del sistema, de lo cual pues por supuesto se benefician aquellos más hábiles para el litigio, quienes obtienen por la vía judicial
pues prestaciones que no están cubiertas en el Sistema General de Salud. Por eso es que me parece meritorio y quizás baldío el esfuerzo del Gobierno Nacional de reconciliar cuentas entre los operadores del sistema, cuando lo que hay no es un problema contable, sino un problema de estructura financiera. Y en último término, voy a tener que acortar porque ya debo llevar mucho tiempo, la opacidad y falta de transparencia del proceso legislativo. Como dicen que decía Richard Nixon, a los que les gusten las salchichas, Rosario, y las leyes, es mejor que no las vean hacer. Hemos visto, bueno, yo he estado en eso, como al fin de la sesión el secretario, o al fin de la legislatura, coge el expediente que contiene la ley, se lo mete debajo del brazo y chao, vuelve al martes siguiente si estamos en sesiones, o vuelve en marzo después de que terminó el periodo de sesiones en el 16 de diciembre, como suele ocurrir. Esas son falencias profundas del sistema jurídico que fluyen aguas abajo en los procesos de adjudicación del derecho, que me llevan a plantear la necesidad, por lo menos, de dos cosas: restablecer la seguridad jurídica mediante una reforma fundamental del sistema de tutelas, que es un instrumento valioso de acceso a la justicia que hay que preservar, pero que se ha desviado sustantivamente. Las 10 ideas que tengo sobre eso quedan para después, si hay tiempo. Y segundo, la creación de un expediente legislativo electrónico, para que cuando el parlamentario o el ministro o el fiscal o quienes tienen la potestad, los parlamentarios mismos, de tomar iniciativas legales, lleguen con su proyecto de ley en papel, la Secretaría del Senado de la Cámara le dice: no, me lo trae en un formato electrónico que tiene que tener estas características, y con ese documento electrónico que usted nos traiga, es increíble cómo esto no tiene curso, cómo es que no entusiasma al gobierno ni al Congreso. Se abre en la nube un expediente electrónico para que todo aquel que quiera debatir o verificar el alcance de los textos que en los distintos ciclos del proceso legislativo se produzcan, pueda saber en qué estamos. Es indispensable hacerlo para devolverle al proceso legislativo y al Congreso mismo la prestancia que merece. Y llego entonces a mi tema último, que es qué hacer con los litigios Estado inversionista. Una primera solución radical que Camilo ha descartado es: arrasemos con ellos, denunciemos todos los tratados de comercio e inversión que los contienen. No, suena interesante. En pro de esa tesis, Rosario, yo podría decir, esa no es mi posición. ¿Quién dijo que el flujo de inversión extranjera a un determinado país depende de que existan esos mecanismos de solución de conflictos? Puede que no. Con la misma lógica, yo he debatido duramente, ganándome merecidamente uno que otro enemigo. Me encanta tener ciertos enemigos, no los voy a mencionar para evitarles el gusto de que los mencione en público. He debatido en contra de los privilegios impositivos para un cierto tipo de empresas que rompen la equidad horizontal, porque no creo que pueda decirse o demostrarse que las decisiones de un determinado empresario, en este caso un empresario extranjero, de invertir en nuestro país, dependan de una determinada tasa o de la ausencia de toda tributación de renta como factor determinante de la inversión.
No creo en eso y por consiguiente tampoco creo en que sea menester tener mecanismos excepcionales de adjudicación de justicia en los casos que plantean los inversionistas internacionales. Dicho esto, diré lo siguiente. Colombia tiene un déficit estructural cercano a los 4 puntos del PIB entre el ahorro interno que forma y la inversión interna que el país genera. ¿De dónde salen entonces los recursos? Del flujo de recursos que vienen del exterior, por la vía del crédito, por la vía de la inversión de portafolio, que normalmente no genera litigios, y por la vía de la inversión directa, que sí los genera. De modo que en esto Colombia tiene que actuar con infinita cautela, porque una contracción del monto de recursos disponibles para la inversión que provienen del exterior no puede ser fácilmente sustituido de un día para otro con recursos internos. Y otra consideración, una cosa es decidir que uno no va a celebrar más tratados de comercio o inversión, y otra cosa es desconocer, denunciando los tratados que ya tiene. De modo que ese no puede ser el camino. Tenemos que aprovechar esos tratados de comercio e inversión, pero tenemos que desarrollar, yo sé que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado está en eso, estrategias preventivas y remediales. Lo primero, y entro aquí en algunos temas técnicos que conocí por responsabilidades anteriores, la negociación de notas interpretativas sobre el alcance de los tratados. Las contrapartes nuestras en esos tratados mantienen posiciones muy rígidas y no negocian fácil nada que se aleje, así sea una micra, de lo que tradicionalmente han negociado. ¿Por qué? Por el temor al carácter expansivo del precedente. Entonces, ¿cuál es la solución? Las notas interpretativas. En documentos de alcance privado interpartes, los estados que han negociado el tratado acuerdan que el entendimiento que tienen sobre una determinada cláusula es este y por consiguiente no este otro ni este otro. Eso se usa en los procesos de negociación, tengo la experiencia, me tocó hacerlo, pero ex post también podríamos, Camilo, intentar hacerlo como parte de una estrategia preventiva de lo que puede pasar en el futuro. En los tratados uno encuentra nociones, en las cláusulas de protección de la inversión, nociones que leídas de manera inocente son completamente razonables. Trato justo y equitativo, ¿quién podría estar en contra de eso? Protección y seguridad plenas, ¿quién podría antagonizar con nociones de esa naturaleza? La prohibición de la expropiación indirecta, pues por supuesto. Pero cuando se entra en los detalles, es decir, en el alcance que en otros procesos arbitrales contra otros estados, que puede que no seamos nosotros, se les ha dado, eso genera pues alarma y reacciones en contra en la comunidad académica como los que hemos venido observando. No creo, como lo dije, que debamos romper con los tratados, pero tener de parte de todas las instancias del gobierno entendimientos cabales y completos de lo que esas nociones significan en la inmensa variedad de fallos arbitrales es absolutamente indispensable y complicadísimo.
Allí tiene la agencia una tarea pedagógica de la mayor jerarquía que tiene que realizar. Termino con esto. Son obviedades. ¿Cómo escoger bien los árbitros? Recordemos que el Estado normalmente, esto puede diferir de un tratado a otro, escoge un árbitro, la contraparte escoge otro y entre ambos escogen el tercero. Hay que tener la lupa bien puesta. No solo nos satisface que ese árbitro que nos proponen tenga los conocimientos adecuados, sino que nos interesa saber qué trayectoria tiene, cómo ha fallado en otros casos, qué eventuales posiciones tomadas o más duramente, qué conflictos de interés puede tener para que determinen que nosotros a nuestra contraparte, en esa fase previa al litigio, que también es litigiosa, le podamos decir, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con que esa persona sea parte del panel arbitral. Hay que seleccionar con suficiente antelación, creo que lo hablábamos al almuerzo con el exfiscal Luis Camilo y con Camilo Gómez, director de la agencia. Hay que seleccionar con antelación suficiente a los árbitros. No esperar a que nos notifican el litigio, porque la contraparte cuando nos notifican lleva meses, si no años de preparación, y nos coloca a los que jugamos con las negras en la muy difícil circunstancia de tener que jugar no de pronto con cierta precipitud que no conviene. Entonces, en eso madrugar ayuda. Yo termino diciendo que otro elemento litigioso en el portal de entrada, y aquí termino, es la revisión de y la discusión de las cuantías de la pretensión de la contraparte, porque se usan estrategias inflacionarias para colocar a los árbitros, así sea de modo tácito o implícito, manipulándose su psicología frente a unas pretensiones gigantescas, de tal manera que ellos pueden terminar por ver como razonable aquello que es inferior en la cuantía, así carezca por completo de fundamento legal. Termino aquí, Santiago. Muchas gracias. Doctor Camilo. Muchas gracias. Yo quiero como hacer una serie de apreciaciones basadas algunas en cifras propias de lo que está pasando. Pero cuando uno habla de competitividad, yo creo que un primer punto fundamental, Rosario, es hablar de seguridad jurídica. En las graves épocas que ha tenido Colombia, yo veía cómo a los inversionistas no les da miedo la seguridad física. En Colombia hubo inversión en los peores momentos del narcotráfico y de la guerrilla. Hubo inversión extranjera y los colombianos seguían invirtiendo. No pasó de pronto lo de Venezuela o lo de Ecuador o lo de Bolivia. Pero el tema de la seguridad jurídica sí espanta a todo el mundo. La seguridad jurídica tiene que ser un pilar fundamental de la competitividad y la seguridad jurídica tiene un pie importante en la posibilidad de resolver adecuadamente los conflictos jurídicos que surjan. Es imposible que no haya conflictos jurídicos, es inviable cero litigios, además porque nos quedaríamos sin oficio todos los que estamos acá, pero sería absurdo pensar en el mundo de no confrontación de tesis jurídicas, pero lo que tiene que haber son instrumentos lo suficientemente válidos y ágiles para resolver las diferencias que existan entre particulares o entre particulares y el Estado. Y creo que Colombia en eso tiene algunos avances que son sustancialmente mejores que otras áreas de la región. Pero hay que poner en el contexto de la litigiosidad de Colombia todo este problema de competitividad versus eficiencia de los mecanismos para resolver controversias. Yo no sé si algunos tengan las cifras, pero yo quiero mencionar en qué estamos litigiosamente hablando. Hoy Colombia tiene en demandas contra el Estado, me refiero, excluyo el tema de litigios entre particulares,
En demandas contra el Estado estamos discutiendo 400 billones de pesos, de los cuales hay 375 billones de pesos que se discuten en 398.000 procesos contra entidades de la nación. A esto hay que sumarle entidades territoriales y departamentos o municipios, cualquiera de las dos. Son 398.000 procesos ante distintas jurisdicciones, tanto la contencioso administrativa como la ordinaria. Y curiosamente, solamente tenemos 95 procesos de arbitraje nacional, cifra que me parece bastante baja en ese contexto tan alto de litigiosidad ante lo contencioso o ante la justicia ordinaria. Esos 95 procesos valen 6.8 billones de pesos, procesos arbitrales en los que están involucrados entidades del orden nacional. Y tenemos en camino, en marcha, 11 controversias internacionales de inversión que valen del orden de los 18 billones de pesos. Estas 11 controversias de inversión tienen un origen reciente, no ha habido todavía un laudo de ninguno de los tribunales. Estamos, entre otras, esperando que antes de que termine el mes de abril tengamos un primer laudo arbitral de inversión en Colombia en el caso de Glencore contra Colombia. Desde luego, como agencia tengo el máximo optimismo de que nos vaya muy bien en esa decisión, porque va a sentar un precedente. Para complementar los litigios, tenemos 611 procesos que acaban costando dinero ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de los cuales hay únicamente 3 a nivel de Corte Interamericana, los demás en la Comisión. Los 3 de Corte, los 2 principales son el caso de la UP, que acaba de llegar a la Corte, y el caso muy sonado de Gustavo Petro contra Colombia. De toda esta maraña de litigios, tenemos que hay 150.000 procesos que son administrativos laborales y 140.000 que son ordinarios laborales, y solamente 94.500 procesos más o menos que están en la justicia, que no son laborales, están ante la jurisdicción contencioso administrativo. Pero cuando uno ve cuánto valen estos litigios, el panorama es totalmente distinto. Tenemos que los procesos ante lo contencioso administrativo no laborales valen 342 billones de pesos, mientras que los laborales valen el resto para completar los 370 y pico de billones de pesos. Es decir, aquí encontramos que efectivamente hay un volumen de pretensiones concentradas ante lo contencioso administrativo. Y si seguimos desagregando, encontramos que hay un 64% de estos procesos que son procesos de reparación directa y un 23% que son acciones de grupo, y curiosamente encontramos que las controversias contractuales son apenas 1.890 procesos, es decir, el 2% de los procesos son controversias de tipo contractual. Si vamos a ver esta misma distribución en materia de pretensiones, en las acciones de grupo, para que muchos se aterren, porque creo que esta cifra no se ha debatido lo suficiente, tenemos 149 billones de pesos en discusión, es decir, el 44% de las pretensiones están representadas en acciones de grupo y 124 billones en acciones de reparación directa. Estas cifras pues nos llevan a saber cómo la litigiosidad, el contexto de la litigiosidad tiene que definitivamente buscar salidas alternativas al litigio tradicional ante los jueces, y desde luego en esta materia, para volvernos más competitivos, el fortalecimiento de los sistemas de arbitraje o de la amigable composición, que cada vez coge un poco más de fuerza, o algunos otros mecanismos que se fortalezcan, como los paneles de expertos durante la ejecución de contratos,
pueden ser una alternativa bastante viable y posible en el marco que estamos pensando. Yo creo que Colombia tiene unas ventajas enormes en los temas arbitrales comparado con otros países. Yo resalto en primera instancia el factor humano del sistema arbitral colombiano. Tanto abogados litigantes como árbitros constituyen un grupo realmente objetivo y bueno. Me parece, no porque aquí estén muchos de ellos, pero Colombia es serio en sus laudos. Desde luego siempre hay alguna oveja negra que aparece por ahí, que se sale de la lógica, algún tribunal que dice algo extraño, pero por lo general nuestros arbitramentos son serios, son sólidos, con tesis suficientemente sustentadas y sobre todo, que creo que es un factor fundamental para los temas de competitividad, son imparciales, porque la imparcialidad en todo foro arbitral es el alma, el corazón fundamental para que el sistema funcione. Si no hay ese factor de imparcialidad, pues la credibilidad del arbitraje se pierde. Ahí yo creo que los árbitros colombianos han hecho una muy buena labor en muchos de los tribunales que se han desarrollado y de los que se están desarrollando, algunos de los cuales son de altísimo riesgo, solo por mencionar todos los relacionados con el caso de Odebrecht, pues tienen un contenido que requiere un nivel de imparcialidad supremamente importante. Creo también, y si uno mira los factores del Banco Mundial en cuanto a países competitivos, definitivamente la legislación colombiana es una legislación seria al respecto, que ayuda, que es buena, es útil, que ha fluido, que se ha ido modernizando, que ojalá no la andemos reformando cada año, porque pues la estabilidad de las leyes también resulta ser fundamental. Tenemos un sistema de administración de los litigios arbitrales bastante bueno, no solo en la Cámara de Comercio de Bogotá, sino que en general funcionan bien las sedes de los arbitrajes. Y aparece un factor que yo creo que toca echarle una mirada, que es el factor del costo del arbitraje, porque el costo del arbitraje pesa a la hora de encontrar unas alternativas para muchos que creen que aún sigue siendo el arbitraje excesivamente costoso. Con el doctor Mauricio González hemos hablado incluso de buscar fórmulas para encontrar el desarrollo de, la Cámara lo ha llamado el arbitraje social, pero el arbitraje de un solo árbitro para discusiones de montos inferiores, por ejemplo, a 500 o a 1.000 millones de pesos, puede llegar a solucionar una parte importante de los litigios. Habría que ajustar reglamentos para que el proceso fuera mucho más expedito y la parte probatoria de pronto un poco más flexible. Igualmente habría que llegar a un ajuste de cultura, si se quiere, para pensar que el árbitro único también es un árbitro que puede fallar o dictar su laudo con imparcialidad, y me parece que por esta vía podemos encontrar una serie de alternativas buenas. No dudo un segundo en acoger la idea, y ojalá de poder impulsarla, en buscar alternativas arbitrales para los temas de responsabilidad extracontractual. En los casos de reparación directa del Estado, discusiones de responsabilidad del Estado, no veo por qué no podamos entrar a tener tribunales arbitrales que pudieran descongestionar esos 94.000 procesos, y no solo descongestionarlos, sino entregarle a las víctimas o a las personas lesionadas una solución mucho más rápida y mucho más ágil, como suele suceder en los casos de arbitraje. El Estado colombiano, por lo menos en este gobierno, no le teme al arbitraje. Siempre existe como un gran mito de que en el arbitraje le va mal al Estado. Yo les quiero dar un par de cifras. Y es que la tasa de éxito en el arbitraje colombiano para el Estado ha fluctuado entre el 45% y el 60%, es decir, el Estado ha llegado a ganar hasta el 60% de los arbitrajes en los que se ha visto involucrado.
El año pasado, 2018, empezó a caer la tasa. Yo llegué en noviembre, espero mejorarla sustancialmente, pero para el Estado colombiano y para la seguridad jurídica que le otorga al inversionista estabilidad, es fundamental saber que es un sistema ecuánime, que ni está a favor del inversionista ni está a favor del Estado. Y en cuanto a duración, pues desde luego no hay ni siquiera punto de comparación. En una muestra de los últimos 110 arbitrajes, encontramos que el promedio ha sido de 1 año y 6 meses en el último año, y el promedio más demorado fue en el año 2016, que duró 2 años y 3 meses. Si lo comparamos con los procesos ante la jurisdicción contencioso administrativa, estamos hablando que el promedio más alto fue en el año 2015 de 6 años y 6 meses, y el más bajo fue en el año 2016 de 4 años y 9 meses. El último año cerró en 6 años y 3 meses de duración de un proceso ante lo contencioso administrativo. Creo que eso nos da un indicador realmente útil. Obviamente, yo tengo que decir que la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y aquí tenemos un consejero de Estado acompañándonos, desde luego se ve abrumada no solamente por los procesos contenciosos administrativos, más de 200.000 para una jurisdicción que no es tan grande, sino que a eso hay que sumarle el montón de tutelas que tienen que resolver. Entonces, un juez le queda francamente complejo avanzar más rápido de lo que queremos en esa materia. Quiero también referirme, ratificando pues que el arbitraje nacional no solo es bueno, es útil, sino que considero firmemente que se debe ampliar su uso a otros ámbitos. Incluso, permítanme devolverme un segundo, porque si uno ve cuáles son los problemas que van al arbitraje nacional, el 80% está concentrado en los temas de transporte e infraestructura. Los demás se está empezando a usar, algo en educación, algo en salud, pero sigue muy concentrado en esa materia, y me parece que podríamos encontrar mecanismos para descongestionar e igual impulsar con la Cámara de Comercio la posibilidad de resolver disputas de responsabilidad extracontractual. El arbitraje de inversión. Ese es el gran tema reciente con muchas discusiones. Yo, como lo dije hace un momento, soy partidario y amigo del arbitraje de inversión bien pactado. Colombia, curiosamente, tiene hace más de 20 años tratados de protección de inversiones y ha negociado tratados de libre comercio que incluyen capítulos de protección de inversiones desde hace más de 20 años. Y solamente hasta el año 2016 Colombia empezó a tener litigios de este tipo, es decir, duramos un periodo muy largo de tiempo sin que los tuviéramos. Es determinante para un inversionista invertir en un país que tiene este tipo de tratados frente a uno que no lo tiene. Yo no creo que sea lo único que lo determina, pero sí pesa. Imagínense los inversionistas en Venezuela, si no tuvieran hoy posibilidades de hacer demandas de inversión, ¿en qué estarían? Acaba de fallarse un caso muy grande de una petrolera contra Venezuela por expropiación, y eso ha sentado una serie de precedentes supremamente importantes. Yo no creo que sea lo determinante de una inversión, pero cada pedacito de seguridad jurídica es fundamental. Obviamente, desde que las cláusulas estén correctamente pactadas en los tratados. Colombia tiene tratados antiguos, pero Colombia tiene ya tratados de nueva generación que han ido mejorando sustancialmente las condiciones del arbitraje de inversión. El tratado nuevo con España, que está por firmarse, el tratado que está para aprobación de la Corte Constitucional con Francia y el tratado con Israel, tienen ya cláusulas que los convierten en tratados de segunda generación con mucha más favorabilidad para el Estado. Desde luego, estos foros de seguridad jurídica implican que Colombia sea seria en el cumplimiento de los compromisos. Yo creo que algo ha caracterizado a Colombia, y es que en materia internacional
de manera independiente de los gobiernos, los compromisos se cumplen y se mantienen, y el cumplimiento de los tratados internacionales tiene que ser una ley de oro independientemente de quién esté gobernando. Las inversiones de una compañía no se programan a 4 años, que es lo que dura un gobierno, se programan a muchos más años, y eso le tiene que generar al inversionista tranquilidad, la tranquilidad de contar con un foro internacional. Bolivia denunció todos los tratados, una locura. Las consecuencias para Bolivia post Evo Morales, que algún día pasará, son garrafales. Colombia ha mantenido la posición de no denunciarlos, no vamos a denunciar ninguno, como se dijo en alguna ocasión no hace mucho tiempo, pero Colombia ha sido cuidadosa en la negociación de nuevos tratados para involucrar cláusulas que delimiten mejor algunos aspectos de los tratados. Sin duda alguna, el sistema requiere de algunas mejoras y Colombia está participando y prácticamente liderando en el continente las reformas ante el CIADI y ante un CITRAL que están en plena discusión. Tenemos la esperanza de que las reformas en CIADI pasen a finales de este año, ya queden aprobadas. Un CITRAL, como por sus características, va a ser un poco más demorada, pero Colombia está dando una batalla y voy a mencionar algunos de los principales puntos. Primero, confiamos y creemos firmemente que debe existir la posibilidad en este tipo de tribunales de contrademandar. Los estados deben poder contrademandar. Colombia no había contrademandado hasta enero de este año, que en el caso de gas natural Fenosa contra Colombia, llámese Electricaribe, Colombia contrademandó en el marco del Tribunal de Inversión que se está desarrollando bajo reglamento CIADI. La posibilidad de la contrademanda es importante, no está concebida como tal en todos los tratados, pero el tratado con España abrió una pequeña rendija y creo que por ahí nos debemos meter. Creo que es una posibilidad que además le pone a los inversionistas una barrera para que no generen demandas temerarias, que suele suceder, sobre todo con pretensiones temerarias. Colombia en esta materia está proponiéndolo y ya presentó la primera contrademanda en un tribunal de inversión, el que mencioné. Segundo, y ya lo mencionaba Jorge Humberto hace un momento, el problema de los árbitros en los tribunales de inversión se ha convertido en un círculo muy pequeño de árbitros. No hay muchos árbitros internacionales que manejen este punto y obviamente se están empezando a generar conflictos de interés por doquier. Un mismo árbitro a veces es demandante en un lado, o un mismo árbitro es el árbitro de ese inversionista en distintos casos, porque las listas de árbitros están excesivamente cerradas. Y además de eso, un mismo árbitro puede tener muchos arbitrajes al mismo tiempo, lo cual ha generado una ineficiencia. Colombia está proponiendo llevar la práctica colombiana de un máximo de 5 arbitrajes internacionales, como sucede en el caso colombiano cuando los árbitros son designados por el Estado, y obviamente fortalecer los reglamentos en cuanto al tema de conflictos de interés. Por otro lado, hay que hacer un énfasis especial en el sistema probatorio. Las pruebas a un Estado se le restringen mientras que al inversionista no. Estamos viendo un caso que desde luego no puedo mencionar, donde el inversionista presenta incluso pruebas que están en un expediente reservado de otro tema en el arbitraje, pero al Estado colombiano se le niegan. Ahí la igualdad de armas probatorias me parece que requiere una afinación en los reglamentos tanto de CIADI como de UNCITRAL. La otra mejora importante en el arbitraje de inversión tiene que ser evitar los reclamos temerarios o frívolos. Yo aquí, los que me conocen saben que no tengo muchos pelos en la lengua y puede que me meta en líos, pero hay reclamaciones que no tienen mucho sentido. Estamos viendo cómo Odebrecht, por ejemplo, está intentando una demanda de inversión por 3.6 billones de pesos, acudiendo a una sucursal inactiva sin empleados y sin nada en España. Entonces se pega de esa pequeña sucursal para iniciar una demanda de inversión contra Colombia. Me parece que ahí hay unos problemas de definición de jurisdicción de una demanda que puede o no ser frívola, pero sí está bajo un procedimiento frívolo
que es pegarse de una sucursal perdida, o casos que han sido juzgados en Colombia por distintos tribunales y que vuelven a aparecer en los tribunales de inversión. El caso de Granahorrar, que varios acordarán, a estas alturas seguimos discutiendo el caso de Granahorrar, pero ahora ante un tribunal bajo la jurisdicción creada por el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y nos parece que ahí pues hay que tener unos parámetros mucho más estrictos de admisión de los casos en ambos foros arbitrales. La financiación de terceros. Esto se ha convertido en un negocio interesantísimo donde los terceros, grandes bancas de inversión encontraron un filón de negocios, compran los pleitos o ni siquiera solo los pleitos, compran las compañías cuyo único objeto es ganar el pleito, les invierten un montón de dinero y sacan provecho porque no todos los estados tienen un sistema de defensa adecuado. Hay que pensar que un proceso arbitral de este tipo puede costar al inversionista $10 millones o más. Y eso me lleva a la siguiente preocupación que estamos discutiendo en CIADI y UNCITRAL, y es el costo elevadísimo de los arbitrajes de inversión. A Colombia le cuesta en promedio la defensa de cada proceso entre 2.5 y 3.8 millones de dólares. Creo que varios de los abogados que estamos aquí vemos que nos equivocamos de rama, porque 3.8 millones de dólares en honorarios pues no es nada despreciable, más los costos administrativos que implica, y muchas veces se define, si se bifurca, se define simplemente en jurisdicción, y de todas maneras los costos se causan. Me parece que ahí hay que tener unas reglas que moderen un poco el tema de costos. Y por último, creo que los arbitrajes de inversión tienen un problema que no es jurídico, sino de contexto, y es que los árbitros muchas veces desconocen el contexto de cada estado. No es lo mismo hablar del estándar de seguridad plena en Dinamarca que en Cundinamarca. Son dos circunstancias totalmente distintas. Colombia está debatiendo en 4 procesos, situaciones de minería ilegal o del problema en los páramos. Ese es un problema que, entendido en Colombia, tiene que ser visto en un contexto distinto al contexto que se puede ver en la minería de Canadá o en la minería de Finlandia. Es que el contexto en la aplicación de un tratado definitivamente tiene que ver, y un árbitro que desconozca el contexto del estado sobre el cual se está discutiendo un caso, pues no va a poder fallar con la objetividad real que se requiere para que esto suceda. Estos son básicamente los puntos que creo que harían del sistema de arbitraje internacional más llamativo, reiterando que tanto el internacional como el nacional son para el gobierno actual una herramienta valiosísima de competitividad y de seguridad jurídica. Muchas gracias, doctor Camilo. Bueno, jurisdicciones o países, digamos, que tienen un Estado de Derecho avanzado, que dicen tener un Estado de Derecho avanzado, lo han logrado sobre la base de fortalecer, digamos, su rama judicial en ciertos aspectos fundamentales. Seguridad jurídica, un asunto del que nos hablaba el doctor Jorge Humberto, también el doctor Camilo. Un límite a las instancias de facto, celeridad y jurisprudencia estable. Por supuesto, también el tema de una legislación seria. Y sobre todo que esa jurisprudencia estable esté centralizada en tal vez muy pocos órganos de cierre. ¿Cómo juega la tutela en el arbitraje internacional? Y tal vez sería, digamos, una pregunta abierta a cualquier panelista que quisiera hablar de eso. ¿Nos hace más competitivos, nos hace menos competitivos? Digamos, también en nuestro contexto colombiano, donde entendemos ese recurso de amparo de tutela, digamos, de una forma muy particular. Gracias, Rosario. Muy amables por dejarme arrancar con esta pregunta tan compleja. De entrada, creo que la tutela ha sido un gran instrumento. Yo no dudo un segundo que la tutela no es el generador de inestabilidad jurídica. La mala interpretación y el mal uso de la tutela son los que generan la inseguridad jurídica.
pero la tutela hay que defenderla, hay que protegerla. ¿Cuántas veces a todos creo que nos debe haber pasado que si no es por la tutela nos hubiéramos enfrentado a una situación jurídica irremediable? Es decir, ahí la tutela no es el problema. El problema es que hay que mejorar de pronto la formación de muchos jueces, hay que especializar la resolución de las tutelas. ¿Qué hace un pobre juez penal resolviendo una tutela sobre temas de salud? O un juez contencioso administrativo resolviendo una tutela sobre un tema societario. La especialización definitivamente puede cambiar ese panorama. Y obviamente los intentos por tener unificación de la jurisprudencia van avanzando. Los nuevos contenidos del Código de Procedimiento y lo Contencioso Administrativo, con las sentencias de unificación, con la extensión de jurisprudencia, son útiles en esa materia. Y claro, está el gran debate sobre si debe haber una corte de cierre o varias cortes de cierre. Yo creo que en este momento, como parte del gobierno, no sería muy prudente referirme a la Corte Constitucional, porque podría causar algunos pequeños problemas, pero sin duda alguna creo que la jurisdicción constitucional, los choques de trenes pueden pueden encontrarse mecanismos para solucionarlos como forma de estabilidad legal. Me parece que no hay que llegar a la Corte Única para que haya estabilidad en las decisiones judiciales. Serviría más que todos los jueces hagan caso a los jueces superiores y mantengan las líneas de jurisprudencia. Las sentencias de unificación creo que algo han ayudado, pero cuando en el mismo Consejo de Estado una sala se brinca la sentencia de unificación de la otra, pues se empieza a perder como la línea. Creo que aquí no hay ya un problema de más normas o de menos o más instituciones. Hay un problema de una adecuada intención política de la rama judicial de establecer lineamientos claros que le sirven no solo a los inversionistas, sino a todo el mundo. Gracias, doctor Camilo. Hay una pregunta para la doctora Rosario. Entre los estados que directamente compiten con Colombia en materia de atracción de inversión, ¿cuál de ellos aplica el mejor modelo que pudiéramos adoptar para elevar nuestra competitividad? Siempre hablar de trasladar modelos es complicadísimo porque pues hay circunstancias particulares en cada estado, pero ¿hay algún modelo que nos sirva adaptado, por supuesto, adoptado y adaptado a nuestro contexto? Antes de contestar eso, yo sí quisiera decir una cosa. A mí me parece, digamos, muy importante haber puesto el tema de competitividad en este panel. O sea, claramente todo lo que se haga desde la perspectiva judicial y la resolución de los conflictos en términos de la inversión, pues digamos, tiene que ver y afectan la competitividad. Pero quizás a mí lo que me parece que es bien importante es… yo creo que yo soy aquí la única que no soy abogada, ¿no es cierto? Yo creo que aquí soy la única que soy economista y por lo tanto la mirada, digamos, que uno podría tener desde la perspectiva de la economía y desde la perspectiva del sector empresarial es totalmente, no totalmente diferente, pero quizás no tan, digamos, metida como en el detalle. ¿Sí? Entonces, Camilo bien lo decía y tiene que ver con la calidad de las instituciones. Finalmente a un inversionista y a un empresario lo que le importa es la seguridad jurídica. Digamos, un país, como decía Camilo, que diga no voy a honrar, digamos, como estos contratos de seguridad jurídica que firmé en el pasado, pues finalmente nadie va a volver a ese país, ¿no? Entonces, quizás como para poder meterse mucho más en el tema de la competitividad, yo creo que habría que tener como una conversación como un poquito más equilibrada, ¿no es cierto?, entre, digamos, la parte del sector empresarial y la parte, digamos, de los abogados. Y cuando uno, digamos, sin conocer, porque claramente yo no conozco el detalle de nada de esto que se está discutiendo hoy, pero desde la perspectiva, digamos, de los empresarios, pues sí hay cosas que son importantes. O sea, el tema del arbitraje es importante, el tema en términos, digamos, así cueste, es menos costoso que esperar 7 años sin saber qué va a pasar y que no sea cosa juzgada. Digamos, los empresarios sí
sí les molesta el tema que las cosas no sean cosa juzgada, también les molesta que, digamos, que no haya la unificación de la jurisprudencia, o sea, de que a mí en esta empresa me fallaron de esta manera, pero en esta otra lo otro, digamos, y eso sí genera inseguridad jurídica. Entonces, yo pienso que digamos, y ahora ya contestando la pregunta de Santiago, no es tan fácil uno decir cuál es ese país o ese modelo que yo debería, digamos, seguir para ser mucho más competitivo. Como yo les decía al comienzo, la competitividad, digamos, está definida por varios factores. O sea, uno la puede definir como el Foro Económico Mundial y son 12 pilares. Y dentro de cada uno de esos pilares, pues, hay N.000 factores. Entonces, y también, como lo decía Camilo, pues evidentemente, y también es algo que decimos permanentemente, uno no puede pensar que está ni en Dinamarca, ni en Alemania, ni en Estados Unidos, sino que estamos en Colombia, dentro del contexto que nosotros vivimos en Colombia. Pero no solo eso, sino que cuando uno habla de Colombia, pues tenemos que reconocer que Colombia son muchas Colombias. O sea, la diferencia en competitividad de Bogotá versus el resto del país es impresionante. La diferencia entre, por ejemplo, la competitividad de Bogotá y la competitividad del Chocó es igual a la diferencia entre el país más competitivo del mundo y el menos competitivo del mundo. Entonces, casi que uno tendría que entrar, ¿no?, en cada uno de estos temas, porque son muchísimos temas, a mirar, digamos, qué es, y ahí sí voy a hacer una cuña con la OCDE, cuáles serían esas mejores prácticas que a mí me podría servir aplicar para que dentro de mi contexto yo pudiera, beneficiarme de eso, porque al finalmente es un tema no de copiar modelos, sino de mejores prácticas. Doctor Jorge Humberto, usted que habló del ejercicio de notas interpretativas, yo creo que hay, digamos, mirando el modelo de inversiones de Colombia, el de 2017, ve uno, digamos, algunos problemas generales, digamos. Las notas interpretativas solucionan muchos de los problemas o previenen muchos de los problemas, pero parece que el Estado en ese modelo, y digo parece porque no necesariamente es así, es una lectura, confunde las distinciones entre interpretación autorizada e interpretación auténtica, digamos que tienen efectos distintos. ¿A qué me refiero con esto? El modelo de inversiones dice básicamente, bueno, cuando los estados acuerden una interpretación de una cláusula del tratado, pues esa cláusula tiene que recibirla al tribunal y considerarla. ¿No será más bien que lo que debería buscar el Estado colombiano es hacer que esa interpretación fuese una interpretación auténtica, es decir, que no tenga que ser considerada por el tribunal, sino que de suyo, cuando se haga por los estados partes del tratado, aplique de manera directa? Es decir, que no le dé la posibilidad al tribunal de arribar a una conclusión distinta a la que los estados partes han acordado a través de esa nota interpretativa. No estoy seguro de haber entendido la pregunta de Santiago. Y cumplir la tarea de contestarla me priva de la posibilidad de hablar de lo que quiero hablar. A saber, pero no lo voy a hacer, pero lo voy a enunciar, una cosa que me parece disparatada. El debate actual de si el glifosato es constitucional o inconstitucional. Si no estamos arrasando la democracia política por esa vía tortuosa de pretender que 9 omnisapientes definan los grandes temas de la sociedad que debería definir el Parlamento. De eso es de lo que quería hablar. Pero como usted me pone otro tema, entonces tengo que atenderlo. Los tratados de comercio y o inversión en un sentido son universos herméticos. O sea, el Estado anfitrión no puede unilateralmente legislar pretendiendo que esas regulaciones incidan en los alcances o en la interpretación de los contratos
que han definido el Estado anfitrión con el Estado con quien suscribe esos convenios. Esa hermeticidad lo impide, pero hay una dimensión en que lo que hay no es hermeticidad, sino exactamente todo lo contrario, permeabilidad. Lo toqué brevemente y quiero volver sobre eso. El alcance de unas cláusulas que están contenidas en esos tratados es función de lo que está ocurriendo en el día a día de la práctica arbitral en el mundo. Son textos abiertos por su gran generalidad que se van llenando de contenido en la práctica arbitral. Ese es el gran reto que tenemos, que tiene la agencia, que tiene Camilo con todo su equipo, que tenemos todos como abogados, es seguir las trazas de lo que está ocurriendo, participando en los procesos de renegociación de los tratados marco de arbitramiento, que lo está haciendo la agencia y tiene que persistir en eso, pero también percatándonos qué es lo que frente a cláusulas que en el mundo son bastante semejantes, están tomando los tribunales arbitrales, porque más pronto que tarde esa agua nos va a mojar. ¿Sí? Bueno. Sí, solo una anotación sobre las notas interpretativas, y es que una de las grandes discusiones con los tribunales es que los tribunales le hagan caso a las notas interpretativas, obviamente bilaterales, porque no siempre sucede. Existe esa gran discusión si la nota, si el tribunal no es consciente o no está de acuerdo con la interpretación que las partes le han dado al alcance, por ejemplo, de la cláusula de nación más favorecida. Algunos tribunales han ido a desconocer las notas interpretativas para quedarse en interpretación pura del tratado. En mi opinión, sin duda las notas interpretativas bilaterales son el mejor instrumento para acotar los problemas que tienen los tratados de primera generación, que están ya mejorados en los tratados de segunda generación. Bueno, tenemos unas preguntas del público. En el arbitraje comercial internacional con parte Estado y en el arbitraje de inversión, ¿aplica la directiva presidencial para la designación de los árbitros? Es una pregunta creo que para el doctor Camilo. No, en los arbitrajes de inversión desde luego no aplica la circular de presidencia. En el arbitraje comercial internacional de entidades del Estado estamos en el nombramiento de árbitros internacionales y ahí hay una modificación o una línea distinta en esa materia, sobre todo porque nos enfrentamos al problema que ya mencioné de limitaciones en el número de árbitros que pueden ser escogidos. Y valga la pena mencionarlo, estamos haciendo un esfuerzo por ampliar las listas que se presentan para la escogencia de árbitros. La democratización es importante y voy a hacer una cuña para las señoras que están acá, contando una pequeña infidencia. Propuse hacer listas que fueran mitad mujeres, mitad hombres, y por la conformación que está actualmente los registros de las listas de árbitros no fue posible. No hay muchas mujeres que se metan en las listas y no pudimos sacar una circular en ese sentido como la sacó el Distrito Especial de Bogotá, donde hoy es obligatorio presentar listas mitad-mitad. El gobierno nacional lo que ha hecho es pedirle a cada entidad, antes de enviar a la agencia para su análisis y selección, que las listas no sean de 5, sino de 20 personas distintas, para tener más oportunidad de seleccionar y ampliar más los árbitros que escoge el Estado. Otra pregunta del público para la doctora Rosario. ¿Cuál es el punto de confluencia de los intereses del sector privado y del sector público para lograr un mayor estatus de competitividad en el arbitraje?
¿cuál es el punto de confluencia de los intereses del sector privado y del sector público para alcanzar un mayor estatus de competitividad en el arbitraje? Esa es la pregunta, no sé quién la hizo, pero así está redactado. ¿Cuál es el punto de...? Sí, ¿cómo confluye? Interpreto, digamos, la pregunta. ¿Cómo confluyen los intereses del sector privado y del sector público? Es decir, ¿hay confluencia entre los intereses más bien del sector privado y del sector público en lograr que el arbitraje sea más competitivo? Pues a ver, yo sí creo, digamos, el tema de la competitividad, digamos, la competitividad es un tema de todos, o sea, es del sector privado, es del sector público, es del país, es de la sociedad, es de todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que uno busca? Uno lo que busca es, pues mediante mejores políticas públicas, ¿no es cierto?, y mejores mecanismos, verdaderamente lo que se está buscando con la competitividad es el bien general, ¿cierto? Si el arbitraje se considera que es un mecanismo que verdaderamente va a agilizar y va a hacer todas las cosas, obviamente si es imparcial, obviamente si los árbitros son los que son, obviamente si es sencillo, todo lo que ¿no? Todo lo que hemos dicho acá, pues obviamente, digamos, hay un acuerdo para que se dé, para que verdaderamente nosotros pues sí podamos atraer inversión y podamos solucionar fácilmente los conflictos. Pregunta para el doctor Camilo, ¿es la aceptación de financiación por parte de terceros por un centro de arbitraje un elemento que disminuye la competitividad de ese centro de arbitraje? Pues es que no depende del centro de arbitraje. Los terceros financian a los inversionistas en los litigios de inversión y el centro, que ni CIADI ni UNCITRAL pueden decir que no lo financien, como están hoy los reglamentos. El problema es de desbalance. Mientras que un inversionista puede invertir 10, 15 millones de dólares en un litigio, el Estado sacar 2 millones o 3 millones de dólares, empezando por el riesgo de investigación fiscal, es aterrador. Yo cada vez que tengo que hacer un contrato de estos, realmente la tengo que padecer. Primero, explicar al Ministerio de Hacienda que nos dé 3 millones de dólares para abogados. Eso ya cae fatal. Lo segundo, explíquele a la Contraloría que es que son honorarios normales y que no son los de 200.000 pesos que cobran por proceso en las compañías de litigio en Bogotá. Lo tercero, explíquele que los funcionarios tienen que ir a la sede del arbitraje, Londres, Nueva York o Washington o la que sea, a las audiencias, y que tienen que durar 3 o 4 días muchas veces oyendo la audiencia sin hacer nada más. Es decir, hay un desequilibrio que genera esa financiación de terceros, y creo que es una preocupación no solamente de Colombia, sino compartida por varios estados. Una pregunta del público, doctor Jorge Humberto, que si puede ampliar su posición en el tema del glifosato. Totalmente coordinado, gracias, y preciso. A ver, digamos, para comenzar, esta simpleza. Ningún texto de la Constitución, por más audaz que sea la hermenéutica que apliquemos para interpretar las cláusulas constitucionales, resuelve esa cuestión, que es extraña al mundo del derecho, porque tiene una raíz científica que dudosamente está al alcance de los 9 sabios constitucionales del país. Ese tipo de conflictos son de naturaleza política, y es en los foros políticos donde tendrían que resolverse. A mí me sorprende y me mortifica cuando oigo la afirmación alelada de una decana de una facultad de Derecho, decir, ¡qué maravilla! Esto es la democracia. Pues no, la democracia es cuando los representantes del pueblo eligen. Los jueces constitucionales definen, en primer lugar,
definen la preservación de la jerarquía normativa y en segundo lugar deben definir los derechos fundamentales de personas individuales que cuestionan o que afirman que sus derechos fundamentales no han sido adecuadamente considerados. ¿Esto qué implica? En que la definición de la constitucionalidad del glifosato por la vía del estado de cosas inconstitucional, que es una construcción carente de todo asidero técnico, es totalmente inadecuada. ¿Y esto qué implica? Que si evolucionamos como calamitosamente ocurrió de un sistema legislado a un sistema de precedentes gobernado por la Corte Constitucional, al menos en la vasta y creciente dimensión del derecho constitucional, la Corte tendría la obligación de aplicar las reglas pertinentes que definen los derechos fundamentales. Y solo si encuentra que esas normas de alcance legal son inconstitucionales, después de un ejercicio riguroso como cuando examina la constitucionalidad de las leyes, podría ponerlas al margen para decidir en el caso concreto. Eso no ocurre en Colombia. La legislación en materia de derechos fundamentales no es más que una propuesta que el legislador le hace al juez constitucional. El juez constitucional no se siente vinculado por la legislación en esas materias, tanto que prescinde de ella sin ninguna consideración. Yo aspiraría, si es que vamos en esa dirección, a que el juez constitucional se apersone de la necesidad de descalificar la constitucionalidad de la regla legal aplicable que se encuentra vigente porque la Corte no la ha declarado constitucional. ¿Fui claro? Puede que no guste, pero claro sí fue. Pregunta del público, creo que nos queda espacio para dos preguntas, no más. ¿Qué papel deben jugar las entidades públicas respecto del arbitraje social, doctor Camilo? ¿Sería posible pensar en centros públicos gratuitos de arbitraje social? ¿Eso redundaría en mayor competitividad en los sectores menos favorecidos? Pues siempre todo el mundo quiere que el Estado financie todo, pero me parece que eso es más complicado que de lo que pensamos, porque al final de cuentas eso lo acabamos pagando con la retención en la fuente de todos. O sea, no se trata de crear un mecanismo gratis. El acceso a la justicia no necesariamente tiene que ser de costo cero para que sea eficiente, pero obviamente a las tasas actuales de los procesos arbitrales es imposible que procesos de pequeña cuantía se resuelvan por este mecanismo. El arbitraje social sí debe ser promovido por el Estado. Hay centros de arbitraje y conciliación manejados, por ejemplo, por la Superintendencia de Sociedades, donde se podría hacer intento. La misma Cámara de Comercio podría participar activamente. Si quieren aportar algo de las utilidades a esa materia, pues creo que estaríamos todos felices, pero no es un problema solo de costos, también es de generar una cultura para que los particulares y para que funcionarios del Estado entiendan que por esa vía podemos solucionar una parte importante de los problemas. Fíjense, la comparación sería con la conciliación en temas del Estado. El temor de la conciliación es enorme, nadie quiere conciliar por el temor de la Contraloría, de la Procuraduría, etcétera. Pero si hay de por medio un arbitraje, me parece que solucionaríamos muchos factores y maneras de ahorrar costos las hay. Menos cargas procesales, más agilidad, un solo árbitro en vez de 3 y posiblemente abogados de oficio o abogados del Estado, en fin, creo que hay sistemas para hacerlo. La última pregunta, que casualmente también es para el doctor Camilo, es ¿qué tan competitivo sería ofrecer, además del arbitraje internacional, protección diplomática de nuevo? ¿Sería regresar al pasado o no?
No, desde luego regresar al pasado. El arbitraje de inversión surge para sacar del ámbito diplomático las discusiones de inversión. Entonces, volver otra vez a meterle diplomacia a las discusiones de inversión, pues no tendría mucho sentido en la teoría. Ahora hablemos de la realidad. No existe visita de Estado en el que un presidente no llegue con un papelito en el bolsillo y al final de la reunión diplomática le dice al otro presidente, mira, te encargo este temita, y uno abre el papel y es entonces, esta empresa tiene un problema, por favor presidente, ayúdele. La diplomacia y los negocios van de la mano, no puede haber un muro de Berlín para separarlas, pero el arbitraje de inversión precisamente nace para evitar que los conflictos de inversión, los conflictos de plata afecten las relaciones bilaterales o multilaterales. No vamos a decirnos mentiras, todos los diplomáticos tienen como labor generar formas de inversión, discutir, pelear. Ustedes todos han oído recientemente las discusiones de España con Colombia por el Galeón San José, por no meternos con gas natural, y así sucesivamente, Estados Unidos, etcétera, pero a mi juicio sería un retroceso innecesario. Parece que teníamos tres minuticos más, entonces… bueno, perfecto. No, sobre el fantasma del detrimento patrimonial. Quienes hayan sido funcionarios o gestores de recursos públicos conocen esa tragedia. No se actúa en función de lo que uno, porque es mi experiencia, cree mejor, sino tratando de adivinar cuál será la posición de la Contraloría. El país requiere con urgencia una regulación detallada de qué es y qué no es detrimento patrimonial, para evitar que ante la ausencia de precisión legal pasen cosas como estas en el mundo de las fiducias públicas, para dar un ejemplo, que resulta que el gestor fiduciario acaba siendo responsable por detrimento patrimonial cuando el portafolio público que se le ha encargado manejar tiene una oscilación hacia la baja que depende de contingencias del mercado. Se requiere penetrar en ese mundo, y para culminar con algo que tiene que ver con el mundo jurisdiccional, arbitral y de conciliación, definir con claridad que así haya habido un deterioro del patrimonio público, limitarlo, congelarlo, confinarlo a través de un acuerdo de conciliación es mejor que abstenerse de hacerlo. Porque resulta que el patrimonio público, por diligentes que sean o seamos los funcionarios cuando lo hemos sido, está expuesta a contingencias que no dependen enteramente de quienes reciben el encargo de gestionar. Esa es otra de esas fallas del sistema jurídico que requieren soluciones, porque si no se dan, revierten en los procesos judiciales, arbitrales, en los litigios Estado-inversionista. Más que réplica, es una cifra que me hace venir a la cabeza el doctor Jorge Humberto, es que estamos intentando hacer una conciliación de los distintos litigios entre entidades públicas, que pesan hoy en día en el pasivo contingente de la Nación 2.8 billones de pesos. Y resulta que entre las entidades públicas, que no debería haber detrimento patrimonial porque es la plata de un bolsillo para el otro, tampoco se logra hacer por el mismo fantasma. Y son 2.8 billones de pesos que estamos discutiendo que pasan de un bolsillo para el otro. Y con esta reflexión final, quiero agradecerle a los panelistas por esas brillantes intervenciones. Muchas gracias, de verdad.